¿Dudas entre un 9800X 3D y un 7800X 3D? Pues los hemos comparado y sabemos cositas que te pueden servir para disipar todas esas dudas. Hecha las reviews de los Ryzen 9 9800 y 9950X 3D, aprovechamos para meter en el banco de pruebas chips de la generación anterior a M5. Así que no hace falta que te vayas a las reviews si buscas 8 núcleos y gaming puro. Empezamos. Pues empezando por su ficha técnica es casi idéntica. La primera distinción es la arquitectura y el proceso de fabricación. Zen 4 en el 7800 y Zen 5 en el 9800X3D. Luego tenemos más frecuencia base y turbo en el 9800X3D. Un dato más interesante en la base que en turbo, porque tenemos 500 MHz más, cosa importante ahí, se debe de notar. Curiosamente, pues AMD ha puesto algo más de 100 KB en la memoria caché L1 para el chip más nuevo, pero dudo que esto tenga un impacto crucial en gaming, Igual sí, no lo sé, pero es mi sensación. Otra de las novedades está en el mayor soporte de memoria RAM y tanto en la frecuencia como en gigas totales. Sin embargo, una cosa de la que hemos hablado mucho y que ya comenté en el vídeo de la presentación del 9800X3D es que podemos hacer overclock de verdad. Muchos habéis dicho, Ángel, ¿para qué? Si ya vienen muy subidos de fábrica y es casi imposible tocarlos. Bueno, para los que tenemos un I/O o un disipador, poco vamos a poder rascarle en frecuencia, ¿vale? Logrando una estabilidad decente, tal. Ahora bien, el que tenga una líquida custom, eso es otro cantar y seguro que a 5,5 GHz lo puedes poner, incluso más. Que he visto barbaridades por ahí con hidrógeno líquido. Volviendo a la comparativa, ¿qué banco de pruebas hemos usado? Pues el mismo que usamos en la comparativa de los Ryzen 9. Chipset X670, Nautilus 240RS, Corsair Vengeance de 64 GB a 6000 MHz y la RX 9070 XT de XFX. ¿Por qué no poner una GPU top? Es verdad, podéis haber puesto una 5080, una 5090, pero sabiendo que en 2K y 4K tampoco va a haber una diferencia abismal y seguro que muchos jugaréis en estas resoluciones con estos chips, yo creo que la GPU es más que válida. Por no hablar de que muchos emparejaréis estos procesadores con una GPU de unos 600, 900 euritos, ¿vale? De ese rango. Así que me callo ya, que soy muy pesado, y damos paso a los benchmarks. Comenzamos con un Cinebench R20 muy genérico con el test principal en el que vemos un 9800X 3D claramente superior con más de 2000 puntos de diferencia. También hay grandes diferencias a favor del 9800X 3D en ambos test de Cinebench 2024. Entre estos dos chips se ve la distinción, algo que no vimos en la comparativa de los Ryzen 9. Sobre todo me refiero en single core. Vamos a ver qué tal lo hacen en descompresión. Contamos con 7-Zip Manager como test, viendo un 9800X3D mucho más interesante. Hay más de 1200 puntos de diferencia entre ambos, ¿Y qué tal lo hacen en renderizado 3D? Pues para eso tenemos Blender, misma GPU, pero sí que es verdad que hay muchos más samples por minuto en el Ryzen 7 9800X 3D. Estos son los benchmarks. Indica que el 9800X 3D en lo que es rendimiento sintético ha mejorado mucho. Vamos a ver en gaming, por supuesto sin Ray Tracing porque queremos lo más nativo y lo más puro posible. Punto clave para cualquier Ryzen X 3D, que son los videojuegos, ¿no? Vamos a comprobar qué rendimiento ofrecen en los juegos que venimos usando sin Ray Tracing de por medio. Venga, ¿qué juegos hemos probado al máximo? Sin DLSS, sin FSR, sin nada, Bueno, gráficos ultra, por supuestísimo, Cyberpunk 2077, Dragon Age, Veilguard, Starfield, Black Myth, Star Wars, Outlaws y Monster Hunter Wilds, ¿vale? Venga, vamos a comenzar con el Cyberpunk 2077, siendo la resolución 1080p la diferencia clave, 16 FPS de diferencia. En el resto de resoluciones tenemos los mismos datos prácticamente. Pasamos a Dragon Age, que da el mismo rendimiento en ambos procesadores. No merece ni la pena comentar que 1080p sacan 2 FPS porque es lo mismo, ¿Qué ocurre en Starfield? Pues que vemos más diferencias en QHD yéndonos a 7 FPS de diferencia a favor del Ryzen 7 9800X 3D. Eso sí, en el resto de resoluciones nada cambia. Black Myth es un juego que da resultados muy raretes en los procesadores, ya lo hemos visto con los Ryzen 9, no es la primera vez que pasa. En 1080p pues vemos 39 FPS más para el 9800X 3D, en 2K 17 FPS más y en 4K solo 2 FPS más, rarete. ¿Qué comento del Star Wars? Pues no voy a decir nada, decidlo vosotros abajo en la sección de comentarios porque la imagen yo creo que habla por sí sola. Y ya terminamos el gaming con Monster Hunter, en el que vemos diferencias que rondan los 6 FPS que saca el 9800X 3D.
Es verdad que el Ryzen 7 7800X3D no ha podido ganar en ningún juego, ¿eh? Así que veamos los promedios para tener una idea general. Como siempre enseñamos los promedios para resumir en planos generales la lucha del rendimiento entre el AMD Ryzen 7 9800X3D versus 7800X3D. 1080p, pues 11 FPS más de promedio causado por un par de juegos, mientras que en 1440p la diferencia es de unos 5 FPS. Como era de esperar en 4K, no hay diferencia entre uno y otro. ¿Los datos son buenos o son malos? Pues a ver. Necesitan un contexto. Para empezar, si vas a usar TLSS o FSR en 2K o 4K, te interesa saber qué rendimiento sacan estos dos chips en 1080p, porque seguramente la GPU renderice en esa resolución, especialmente si activáis el preset rendimiento en los juegos que juguéis a 4K o 2K Ultra Wide, por ejemplo. 11 FPS con una GPU de gama media alta no es una locura de dato. Os soy sincero, o sea, creo que AMD ha llegado a un punto en el que el grueso del cambio de rendimiento lo protagoniza la arquitectura del chip. Ya hemos visto pocas diferencias en la ficha técnica, o sea que no es una locura afirmar esto. Vamos a ir con las temperaturas y consumo, que en procesadores me parece un punto súper clave, ¿vale? Porque ahí entran disipadores, kits I/O, la fuente tal. Vamos para allá. Ambos han sido probados con el mismo kit I/O de Corsair, que incluye un radiador con dos ventiladores de 120 milímetros. Configuración estándar en este tipo de kits. Por cierto, yo tengo la misma RS de Corsair Nautilus con 3 ventiladores y va de fábula. ¿Que puede haber mejores en Lead, Deep Cool, etcétera? Pues sí, pero creo que para el 90% de las personas Corsair van perfectos, ¿ok? Hablo de kits de entre 120 y 170 euros. Temperaturas en reposo son las mismas, pero en carga el 9800X3D se ha puesto a 88 grados, una cifra nada buena de decir, la verdad. Le hemos hecho la misma prueba de estrés con 11CT a los dos, así que no puedo decirte más. Respecto al consumo, pues me he quedado ojiplático, 156 vatios en carga para el 9800X3D, mientras que el otro no supera a los 100 vatios. Repito, misma prueba en 11CT y por supuesto indica el consumo individual de cada chip. Por si alguien decide comentar que los datos no son correctos, bueno, me adelanto a vosotros y os diré que los he contrastado con otros compañeros, ¿vale? Y sí lo son. Son correctos, tanto en carga las temperaturas como el consumo. El 9800X3D es cierto que da una temperatura alta, pero en prueba de estrés, no en gaming. No es el escenario de gaming, ¿eh? En gaming puede que sea menos. Y luego, el consumo. Pues me parece elevado porque si os vais a la comparativa de los Ryzen 9 que hicimos, el 9900X3D con más núcleos e hilos tiene un consumo muy similar, ¿vale? Es verdad que el 9950X3D se va a 200 vatios, pero el 9900X3D, que es el inmediatamente superior, en teoría, no consume mucho más. Así que vamos ya con las conclusiones. ¿Con cuál me quedo? ¿Qué CPU es mejor? ¿Qué CPU es más interesante a la hora de comprarte una? Pues voy con mis conclusiones y con los precios de cada procesador. Para empezar, Ryzen 7 9800X3D. Mira, ha tenido un precio variable porque la demanda ha sido voraz en este chip y ha habido un par de momentos en los que el stock ha flaqueado, ¿eh? A día de hoy, que estamos a 13 de abril de 2025, saco capturita, 9800X3D está por 549 euros, mientras que el 7800X3D tiene un precio de 479,90 euros, casi 70 euros de diferencia entre un chip y otro. Ambos son compatibles con el chipset de la serie 600 y 800 y, como no, el socket M5. Aunque el Ryzen 7 9800X3D gana en todos los duelos, exceptuando temperaturas y consumo, el 7800X3D sigue siendo una gran opción por el precio que cuesta si te importan mucho los FPS en 1440p, 1080p, ¿vale? Y te quieres ahorrar un dinerillo. Seguiremos sin ver diferencias palpables en 4K, pues si había alguna duda sobre la importancia de las tarjetas gráficas en este escenario, etc. Y quiero dar varias aclaraciones. Lo primero, es más importante ver los FPS en 720p y 1080p, porque todo el mundo usa o DLSS o FSR a día de hoy, y si activa Ray Tracing ya ni te digo, ¿vale? Sin embargo, me tengo que quedar con una CPU, por su precio, por su rendimiento, sus consumos y temperaturas. Yo me quedo con el Ryzen 7 7800X3D y esos 60 euritos que te ahorras los inviertes en una GPU mejor o en un modelo custom más chulo, en mi opinión. ¿Estoy diciendo que el Ryzen 7 9800X3D es mala compra? Pues no. Si costase 100 euros más, sí.
pero por unos 60 eurillos más tienes lo último de lo último, 11 FPS más en 1080p, que nos ha dado en el promedio, etc. No te tienes que rayar, en mi opinión, por sus temperaturas o consumo, a poco que tengas una fuente decente y un kit I/O que esté bien. Que por cierto, si ha dado esas temperaturas y consumos altos, ya lo he dicho, es por la prueba de estrés, no por el gaming. No vamos a ver los mismos datos en gaming. En gaming siempre es menos, tanto el consumo como las temperaturas. Comentad abajo con qué procesador os quedáis, que siempre me gusta leeros y si tenéis alguna duda os responderemos lo más rápido posible. Oye, ¿te ha molado la comparativa? Dale like, peceros, que eso nos ayuda un montón. Así que por mi parte, nos vemos en otro vídeo. Un placer como siempre. Chao, chao, chao.